Hola, soy Manuel Folgueira de tutorialsnet.net y estoy aquí para enseñarte a programar. En este vídeo del módulo 2 estamos ya en el capítulo 3 y vamos a comenzar el capítulo 3 llamado la información, que contiene los siguientes temas: tipos de datos, dominios de datos, variables, constantes, y posteriormente ya lanzaremos una serie de ejercicios con printf. Ya veré si hago un vídeo o varios, pero en principio quiero, sobre todo en la parte práctica que tengamos del curso, quiero poner especial énfasis y hacer bastante contenido. Bien, porque además, no solo en la parte práctica vamos a hacer cosas prácticas, sino vamos a aprender conceptos teóricos que también pueden ser interesantes. Entonces, el resumen en contenidos del vídeo es: qué es un tipo de datos, para qué sirve un tipo de datos, tipos de datos básicos predefinidos concretamente en el lenguaje C, tipos de datos definidos por el usuario, el tipo de datos enum, que es un tipo de datos que es especial en sí mismo, y la operación, que realmente es un operador, pero sizeof, que nos determinará el tamaño que ocupa memoria un dato que pertenezca a un tipo de datos. Bien, entonces, ¿qué es un tipo de datos? Muy simplificadamente, es un dominio, un conjunto. Básicamente, un conjunto está definido por elementos que no se repiten y que no tienen ningún orden. Como veis aquí, quiere decir conjunto, colección de elementos no repetidos y no ordenados. Una lista, por ejemplo, o un array, si algunos ya habéis programado, se concibe como una estructura de datos que es lineal, entre otras cosas, y que además puede contener elementos repetidos y que además el orden de los mismos importa. No es lo mismo acceder al elemento 0 que acceder al elemento 10, ya que en cada una de esas casillas puede haber un elemento diferente. Entonces, aquí tenemos ejemplos claros matemáticos de un tipo de datos, o un dominio de datos. El dominio o el conjunto de los números enteros determinado por la letra que ya conocéis, Z, en matemáticas, el de los números reales por la letra R, por ejemplo, el número de los pares, que básicamente son aquellos números enteros tales que al dividirlos por 0, el módulo o el resto es 0. Entre otros conjuntos definidos de manera comprensiva o por comprensión. Podemos definir un conjunto de datos, aquí como veis, por extensión, es decir, enumerando los elementos que lo componen uno a uno, o por comprensión, una expresión que defina la colección. Por ejemplo, podemos definir el conjunto de los números enteros 1, 2 y 3, por tanto diríamos 1, 2 y 3, o también podemos definir, queremos el conjunto de todos los números enteros tales que sean mayores que 0 y menores que 4. Por tanto, esos números serían también 1, 2 y 3. Por tanto, tenemos dos formas de definir un conjunto de datos, que a su vez al final será un tipo de datos, un dominio, al cual pertenece un dato. Por tanto, con este concepto que nos quedamos es que a simple vista es un concepto abstracto. Tenemos un tipo de datos y que básicamente nos sirve, entre una de sus cualidades, que ya lo veremos a continuación en sus utilidades, es validar un dato. Es decir, este dato a qué rango pertenece, qué es en realidad dentro de nuestro programa. Bien, entonces, ¿para qué sirve un tipo de datos? Para declarar expresiones, variables, funciones. Por ejemplo, si tenéis una suma, por ejemplo 2 más 3, toda esa expresión, el resultado al final el dato pertenece a un tipo de datos. Entonces, podéis hacer cualquier construcción léxica y al final también semántica, cuya semántica sea correcta. Es decir, por ejemplo, hay mucha gente que hace ifs para devolver valores booleanos. No, puedes hacer un devolver en la función de una expresión booleana y directamente devolver esa expresión booleana. Entonces, ya veremos más justo en el siguiente vídeo. Creo que el siguiente vídeo es constantes, pero luego ya vamos a ver variables. Y un poquito bastante más adelante ya vamos a ver funciones, pero ya veremos sobre todo funciones definidas por usuarios, a nivel de usuario, pero Y además también sirve para hacer comprobaciones de datos semánticas básicas en tiempo de compilación. Esto es, si yo espero, por ejemplo, imaginemos que yo quiero sumar dos números. Tengo una calculadora y yo quiero sumar dos números. Pero ¿qué pasa si el usuario me introduce un texto ahí? Realmente ahí no es, en tiempo de compilación el usuario ya no va a tener cabida. Entonces, tú, por ejemplo, tienes una variable o tienes un elemento
que representa un texto y lo quieres sumar con un número, pues no va a funcionar. Bien, entonces ya hace, además de comprobaciones léxicas que hace un compilador, pues además otro tipo de comprobaciones que van más allá de pues la mera sintaxis que puede tener un lenguaje de programación. Entonces, pues bueno, esa comprobación de tipos en tipo de compilación se concibe como la inferencia de tipos y no todos los lenguajes pues realizan inferencia de tipos ni comprobaciones de tipo. El problema es que luego en tiempo de ejecución pues pueden fallar más fácilmente. Bien, y hay algunos que también hacen comprobaciones en tiempo de compilación y aún así, por toda la complejidad que define su tipado, pues en tiempo de ejecución también podrían fallar. Pero bueno, una de sus cualidades es que pues un tipo de datos nos sirve para pues declarar que una expresión pertenece pues a ese rango de valores, que una variable, una constante, lo que tengamos pues pertenece a un rango de valores. Por lo tanto, queremos que en nuestros programas todos los datos que manejemos pues estén declarados con respecto pues a un conjunto de valores, de tal manera pues que se haga una comprobación bastante sencilla de nuestro programa. Es decir, no comprobamos la lógica, pero hacemos pequeñas comprobaciones que ya pues deben ser correctas para que el programa pues bueno pueda compilar. Bien, por ejemplo, aquí mismo el ejemplo que os puse lo puse también aquí. Si realiza una operación matemática con dos operandos, es decir, dos números por ejemplo, y semánticamente, es decir, lo que significa mediante una expresión, si tuvo una cadena de caracteres en uno de los operandos, por ejemplo, el compilador se va a quejar y va a indicar que se esperaba, lo vais a ver mucho lo de que se esperaba, un operando numérico. Por ejemplo, 2 más tu cumpleaños, con el texto tu cumpleaños no tiene ningún sentido. Entonces, como no tiene ningún sentido y eso no va a poder compilar, pues tú a la hora de compilar ya te va a indicar que es un error, y si tienes pues bueno una herramienta como un linter te va a avisar ya antes de que compiles de que eso no tiene una semántica correcta de tipos. Bueno, lo mismo que digo aquí, un análisis de tipo linter-on-the-fly pues te lo va a detectar en mayor brevedad y sin tener que pues bueno ejecutar el comando gcc directamente. Bien, entonces además pues un mayor nivel de seguridad, control de gestión se puede hacer implementando pues una serie de comprobaciones dentro, pues por ejemplo, de funciones en código. Es decir, tú tienes un dato, por ejemplo, imaginaos que queremos que tenemos una edad. Claro, por los tipos básicos que ya los vamos a ver a continuación ahora mismo, que soportan los lenguajes de programación, pues soportan números relativamente grandes con respecto a los años que puede tener una persona. Por tanto, si queremos comprobar que un número esté entre 0 y 18, no nos vale únicamente con la comprobación de tipos. Tendríamos que implementar además código para hacer esa comprobación. Pero sí, por ejemplo, podríamos poner que ese rango de números pues fuera más acotado en lugar de utilizar un rango mucho mayor. Bien, y bueno, por supuesto ya no utilizar, pues por ejemplo, un tipo de dato de texto que concretamente pues en C sería un pointer al chat, pero ya lo veremos más adelante y más concretamente, pues evitamos ya pues errores de que no tengan sentido. Bien, entonces tipos de datos básicos predefinidos concretamente en C. Entonces, bien, esta es la transparencia más importante de este vídeo a nivel pues bueno de aprender algo que os puede ser útil simplemente pues programando en C. Naturalmente este vídeo de tipos, el problema es que estamos al comienzo del curso y es muy temprano, pero los tipos, tanto en C como en cualquier lenguaje de programación, son un elemento esencial, porque con los tipos básicamente se construye todo. Se definen arquitecturas de software y luego evidentemente están pues bueno el comportamiento, es decir, la ejecución del código, los algoritmos que se utilizan, pero está relacionado tanto el algoritmo que tú utilices con la estructura que vayas a tener. Bien, entonces he hecho aquí, pues bueno, he cogido esta captura de esta página web, que bueno, pues también tiene un curso de C, creo que era, y podéis consultar pues algunas cosas si queréis, pero bueno, aquí lo tenéis en vídeo y bueno, damos detalles pues de lo que vayamos sacando de diferentes sitios, por ejemplo esta página de la Wikipedia, donde lo veamos necesario. Entonces, tipos de datos básicos predefinidos en C. Tipo de dato int, cantidad entera, un número entero, y realmente el tamaño en memoria
lo vamos a comentar un poco, pero no, sobre todo al principio, pues no nos va a interesar. Cuando veamos temas más de bajo nivel de shifting y de trabajo con bits, pues sí, variemos un poco más, pero tampoco es que sea especialmente relevante. Entonces, pues bueno, un int varía ser un compilador, pero bueno, se entiende que es que tiene 2 bytes. Bueno, aquí dice o una palabra, es decir, o 4 bytes. Normalmente se entiende la palabra, un word, pues 4 bytes, que en definitiva como un byte son 8 bits, pues una palabra son 32 bits. Pero bueno, que el tamaño realmente nos da igual en principio. Cuando nos haga falta haremos hincapié, pero más importante es esto y estas cajitas. Básicamente tenemos el int, que son 2 bytes, como veis, 2 cajitas que le he puesto, por tanto he hecho ver que una cajita es un byte, 8 bits, por tanto un int ocupa 2 bytes, un char, un carácter que va a representar un elemento de una cadena de texto, pues es un byte, un float es un almacén de valores reales en punto flotante, por tanto son números reales matemáticamente, y luego tenemos los double, que son valores reales pero con doble precisión. Posiblemente no hayáis visto nada de representación en IEcubo 754 ni de representación decimales en máquinas, pero bueno, veremos cosas realmente sencillas y no creo que hagamos ninguna práctica de conversión de números a coma flotante en principio, pero bueno, igualmente pues, puede incluir pues algún PDF con pues bueno, montando o desarrollando una aplicación que haga un conversor, por ejemplo, de IEcubo a base decimal y de base decimal a IEcubo. Pero bueno, como ese formato IEcubo 754 de punto flotante, pues son detalles que a nivel de programación, bueno, sí, está bien porque practicas, pero no son demasiado útiles. Lo único que, bueno, practicas diferentes técnicas o diferentes sintaxis o estructuras de sintaxis de lenguaje de programación y bueno, también evidentemente pues piensas, eso pues es útil también. Y luego el tipo de datos void, que representa ausencia de información. Siempre hablamos de que datos pertenecen a un rango, pero en este caso con el tipo void quieres representar una ausencia de información. En este caso aquí lo que dice es, se utiliza para definir, más bien para declarar que una función no devuelve ningún valor. Por ejemplo, void, imaginaos por ejemplo, que queréis generar un número aleatorio. Claro, podríais, bueno, si es generar vais a obtener el número aleatorio, pues por ejemplo simplemente que queréis modificar, algo en base de datos. Es decir, él va a recibir unos datos y los va a meter en base de datos. Y por detrás a ti no te tiene por qué devolver nada. Idealmente pues devolvería el error 0 si ha ido todo correctamente y un valor de 0 si ha habido algún error al insertar esa información en base de datos, pero bueno, que existen muchas utilidades de que una función no devuelva nada, es decir, que sea declarada como void, y por ejemplo lenguajes como Pascal pues se conoce como procedimiento y también en bases de datos. Y bien, además de esta funcionalidad o de esta utilidad nos permite declarar punteros genéricos, que esto lo vamos a ver bastante más adelante, pero que es infinitamente útil y que pues bueno, nos simplifica el código y nos lo portabiliza. Bien, entonces aquí ahora a continuación, además de los tipos básicos, que repito, esta es la tabla, es el padre nuestro de este vídeo y es muy importante y vamos a estar utilizando constantemente el tipo insegurísimo, el char y sobre todo el puntero char lo vamos a utilizar muchísimo, pero ya veremos en su momento, y también pues naturalmente números flotantes porque vamos a hacer ejercicios que incluyan pues evidentemente elementos con números decimales. Bien, y bueno, el void también ya lo vamos a ir viendo, pero bueno, por tanto esta tabla es muy relevante. Y bueno, aquí tenemos pues unos modificadores sobre los tipos básicos, pues que la diferencia que hay con que como su nombre indica son modificadores, modifican el rango de valores aceptados o el dominio de datos que soportan estos tipos básicos, El char por defecto es un número, en realidad char es una codificación ASCII y por tanto una letra se puede representar como un número. En este caso, char simplemente es con signo y por tanto va desde el rango menos 128 a 127, pero si dices que el char no tenga signo, unsigned, son 8 bits, por tanto un byte va desde 0 a 255. Un byte son 8 bits, 2 elevado a 8, 2 elevado a 7 son 128 y 2 elevado a 8 son 256, 255 más el 0 que es 1, 256 posibles diferentes valores. Y bueno, si char es igual a char,
Y bueno, aquí una serie de elementos. Bueno, short equivale a int, pero además el short lo puedes meter con int y con más elementos. Pero bueno, por ejemplo, un entero que no quieras que tenga signo, pues un signo es int. Por tanto, lo que estás consiguiendo es que aquí con un int va desde un menos negativo, que es más pequeño, bueno, menos 32.768 a 32.767. Sin embargo, si lo quieres que no tenga signo, que puedes obtener una cantidad, bueno, no es mayor, que al final son la misma cantidad de diferentes posibles valores que puedes tener, pero pues si quieres un número que no tenga números negativos, puedes obtener un valor más grande en un espacio de memoria más pequeño. Pero bueno, que a día de hoy, en el año 2019, no hay problemas de memoria en los equipos que tenemos actualmente, y en la mayoría de casos, pues sería igual utilizar uno u otro. Por tanto, ya veréis que en cualquier ejemplo, en cualquier tutorial de programación que veáis en cualquier vídeo, en cualquier página, usarán tranquilamente int, aunque estén, por ejemplo, gestionando números, por ejemplo, haciendo un ciclo for de 0 a 10. Por tanto, utilizan, yo que sé, 11 elementos, pero bueno, pues declaran que usan esto, por ejemplo, en lugar de un short, en lugar, por ejemplo, pues de un char, que pueden utilizar también. Pero bueno. Y bueno, aquí hay más, tenemos el unsigned, el signed, el short y también el long, para bueno, pues cambiar los rangos de nuestros tipos de datos básicos. Bien. Entonces ahora tipos de datos definidos por el usuario. Entonces hasta el momento, lo voy a volver atrás si me disculpáis, teníamos estos datos que son los definidos básicos por el sistema. Entonces a partir de estos nosotros podemos construir nuestros propios datos. Por tanto, nosotros podemos definir nuestros propios tipos de datos, conjuntos, colecciones, dándoles un nombre. Esto lo haremos en código nosotros mismos. Usos. ¿O por qué queríamos hacer esto? Pues bueno, por ejemplo, dar un nombre nuevo a un tipo que semánticamente se adapte mejor a los requisitos. Por ejemplo, si definimos un tipo de dato edad o tipo edad, naturalmente por concepto sabemos que es un número entero, pero no tenemos por qué saberlo. Entonces definiremos que el tipo de dato int ahora lo queremos llamar edad tipo o tipo edad. Veremos sus usos, ya veréis en ejemplos y veréis cómo es muy útil. Simplificar, la gestión de estructuras de datos. Pues simplemente con nombres de tipos podemos gestionar estructuras muy complejas y que se han definido por detrás. Encapsular el tipado. Lo que os he dicho, no tengo por qué conocer la estructura interna que tenga algo. Por ejemplo, tengo un tipo de dato lista, que es una colección o lo que sea. Bueno, eso lo veremos más adelante si no conocéis lo que es una lista, pero lista, y por detrás me da igual la implementación que tenga, ya sea que se gestione estáticamente o dinámicamente. Eso no es relevante. Bueno, no es que no es relevante, sino que queremos encapsularlo y no mostrarlo al público en una interfaz. Simplemente el nombre del tipo y que llame pues a unas funciones, son unas funciones para gestionar los elementos que cree pues de ese tipo. Bien, dar nombre a estructuras compuestas que ya no serán conjuntos de datos y tendrán otras características. Por ejemplo, en C existen estructuras de datos complejas, por ejemplo los arrays, los structs, las unions, y que bueno, pues podemos también darles otro nombre de tipado a esos elementos, que naturalmente esas estructuras ya no son literalmente conjuntos de datos, porque un array pues es una lista, al final pues hay elementos repetidos, el orden importa, etcétera, etcétera. Entonces ya no es un conjunto de datos, pero también se conoce como tipo de datos. Bien, entonces tipos de datos definidos por el usuario. Aquí he puesto un ejemplo un poco pillo, pues bueno, para que ya veáis pues cosas que se pueden ir haciendo. Entonces he declarado con la palabra reservada, ya veremos que es una palabra reservada, pero bueno, con typedef. Luego ponemos el tipo que ya exista y luego el nombre que le queremos dar. Por ejemplo, existe el tipo char, entonces yo quiero que este char pues sea un edad t, es decir, un tipo de dato edad. Luego, pues además, yo aquí muestro un 17. Sabemos que un char va desde menos 128 a 127 porque tiene signo, no le hemos puesto unsigned. Y además aquí, esto es una cosa que ya veremos sobre todo más adelante y que será muy útil, hacemos un forzado de tipo. Es decir, ponemos un tipo, en este caso pues es el que he definido yo, y entre paréntesis lo metemos. De esta manera quiero decir que yo el 17 quiero forzar a que su tipo sea de edad t, o sea char. Entonces, si yo el 17
lo muestro con este porcentaje de, pues sale 17 por pantalla. Aquí igualmente que puede usted hacer, pues podría haber puesto char, es decir, aquí esto acepta un tipo de datos y por tanto el dato que tiene que está aquí, yo digo, lo obligo a que sea de este rango, de este dominio de datos, de este tipo de datos. Aquí saldría 17. Bien, tengo aquí el mismo ejemplo, pero ahora en lugar de poner 17 pongo el valor 500 y esto es un signed char, que es un edact a su vez y que bueno, aquí he dicho que ese es mi tipo de edact, que yo he dicho que quiero que sea char. Entonces yo aquí lo esfuerzo que ese 500, ojo que es 500, que cede el valor 127 positivo, pues es un edact. ¿Qué resultado o qué valor devolvería o qué se mostraría por pantalla? Bien, pues esto os lo dejo a vosotros, hacéis el código, lo mostráis por pantalla, obtenéis un valor y pensáis qué puede estar pasando. Bien, el tipo de datos enum. Es más, si no tenéis claro qué está pasando y lo ejecutáis y no lo tenéis claro, yo os recomiendo pues que primero hagáis búsqueda en Google, porque Google es vuestro amigo, siempre lo vais a estar utilizando, y si todavía pues no lo tenéis claro, podéis preguntar contactando conmigo pues a través de la web de Tutorialsnet, con manuel@tutorialsnet.net, o si lo dejo este vídeo disponible en una plataforma que disponga de comentarios, pues también podéis comentarlo ahí. El tipo de, bueno, repito para que quede claro. Primero, para para definir un tipo por nosotros mismos, utilizamos la palabra reservada typedef, luego el tipo que ya exista, en este caso char ya existe, es un tipo básico, y luego el nombre del tipo que queramos darle. En este caso yo he querido definir el tipo edad_t, le he dado este nombre. Bien. Entonces, esto también hay que tenerlo muy claro, cómo se define un tipo a nivel de usuario y para nosotros mismos. Entonces, el tipo de datos enum. Esto ya es un tipo de datos y es un poco peculiar, sobre todo al principio puede llevar a confusión porque también se utilizan datos. Entonces, bueno, vamos a verlo ahora. Entonces, permite definir tipos de datos por extensión, enumerando los posibles valores que pertenecen al dominio. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo se declara un tipo de datos enumerado o enum? Pues palabra reservada enum, luego el nombre del tipo enumerado, en este caso yo le he denominado meses, y a continuación entre llaves y separados por comas los diferentes elementos que componen este enumerado, en este caso los meses del año en español, y por convención para los valores de un enumerado se comienza por mayúscula y luego se utiliza una nomenclatura camel case, es decir, mayúscula primera letra, luego minúscula y si empieza esta palabra pues mayúscula y minúscula y así indefinidamente. Bien, para C, además, los elementos de un enumerado son constantes y la posición que ocupan el enumerado importa ya que como son constantes se les asocia un valor numérico. Enero, por tanto, se correspondería con el valor 0, febrero con 1, marzo con el 2 y así sucesivamente hasta que diciembre se corresponde con el 11, dado que enero es el elemento 0. Por tanto, si yo aquí hago un printf porcentaje de mayo realmente es el mes 5, pero en esta nomenclatura de 0 hasta n-1 se correspondería con el número 4. Por tanto, mayo es igual a 4. Si aquí muestro mayo, pues me saldrá el número 4. Las constantes las vamos a ver en el próximo vídeo. Y aquí pues hacemos básicamente una definición de constantes, pero está dentro de otro tipo. Entonces podemos además nosotros decir, pues por ejemplo aquí en lugar de poner un int pondríamos en un meses y el main devolvería en un meses. Esto no es correcto porque es el método main y es muy particular, pero si definiéramos una función de usuario podríamos hacer que una función devolviese un mes del año. Lo veremos cuando veamos funciones para así pues bueno recordar conceptos que ya hemos visto ahora pero que en aquel momento serán del pasado. Entonces esto es importante. Cuando veamos incluso en el siguiente vídeo, no porque vamos a ver constantes, pero en el siguiente vamos a ver variables, vamos a ver también cómo declarar una variable con el tipo de un tipo enumerado para ver bien qué significa. Porque sobre todo al principio, si no estáis familiarizados con los tipos y las variables, es bastante oscuro o dudoso comprender cómo está funcionando esto. Y en general también al principio cuando empiezas a programar el tipo de datos o el concepto de tipo de datos no te queda muy claro. Yo personalmente recuerdo que el primer curso de programación pues no tenía realmente muy claro qué era un tipo de datos. Yo lo utilizaba pero no aprendí el concepto. Entonces con el paso de los años y naturalmente pues
tanto en la enseñanza como en la vida profesional, pues he aprendido realmente qué es un tipo de datos y lo importante que es, y por tanto pues hago mucho hincapié en este sentido. Claro, cuando tú empiezas a programar sobre todo y ves ciclos for y funciones, pues dices, mira qué potencia tiene eso, pero realmente a la hora de la verdad, y cuando tú haces diseño de software y arquitectura de software y diseño de software y arquitectura y en definitiva lo haces en la vida laboral, que hay cosas complejas, pues te das cuenta de que es muy importante pues los tipos de datos y definir bien las estructuras. Bien, este es un tipo, o sea, un ejemplo de meses, el tipo numerado de meses, pero por ejemplo en C no existe el tipo booleano que existe en muchos otros lenguajes. Entonces, ¿cómo definir un tipo de dato booleano? Pues utilizamos la palabra reservada enum, que eso indica que vamos a declarar, aquí vamos a declarar un tipo de datos enumerado, a continuación el nombre que le queramos dar, en este caso boolean, y a continuación pues los valores entre llaves separados por coma, en este caso false o true, false o true, que false corresponde con 0 y true con 1, como siempre, desde 0 hasta todos los elementos que tengamos, y si tenemos n elementos el último será el valor n-1. Bien, cosas particulares de C. C solo asegura que una expresión booleana retorna valor 0 cuando es falso. En cualquier otro caso, cualquier otro valor es verdadero. Por tanto, un valor falso va a ser 0 y un valor true va a ser 1, 2, 3, menos 155, menos 9994 y 87, por ejemplo. Por tanto, 0 es falso. Cualquier otro número va a ser true. Es una aserción que se hace y no te aseguran que siempre un valor true va a ser 1. Aunque tú hagas muchas ejecuciones de una expresión booleana y veas que te muestra 1, no te asegura C que siempre vaya a ser 1. Por tanto, hay que jugar siempre con esto. Otros detalles, pues existe un encabezado ya en C que te permite utilizar booleanos. Y luego pues está la opción pues, de utilizar números enteros, donde 0 se corresponde con el falso y cualquier otro número se corresponde con true. Además en C se tiene la costumbre, y no solo en C, que yo en mi vida profesional de Java también utilizo esta idea, y es que 0 significa éxito. Cualquier otro código de error pues es un error. Y es por eso que lleva a confusión el tema de la lógica booleana y los errores. En la lógica booleana 0 es falso, cualquier otro valor es que está bien, es verdadero, y en errores pues se tiende a que 0 es que no hay error y cualquier otro valor pues es un error y tiene asignado un código y tiene un significado y una descripción. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo, y como veis tenemos pues los tipos enumerados. Palabra reservada enum, nombre del tipo que queramos declarar y luego a continuación los valores. Y luego ya veremos esto que va a tener más utilidades naturalmente. Bien. Bueno, la operación opera el operador sizeof, que yo lo he llamado operación, pero bueno, que es un operador, al final es una función, un procedimiento, una transformación. Es que al final todo se transforma. Aquí el sizeof va a recibir un operando, un dato en este caso, y va a devolver otro dato del tipo sizeT. Este sizeT también está definido en encabezado C, pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Bien, esta información la he sacado de la Wikipedia, de esta página, y además os recomiendo encarecidamente que cuando veáis esto, incluso todo el vídeo, pues que le echéis un ojo a esta página, que es una charla en la wiki sobre sizeof y que da conocimientos técnicos, y quizá si estáis empezando a programar pues no os sirva de mucho, pero bueno, por lo menos echarle un ojo, y si ya pues, tenéis algún conocimiento, pues por ejemplo en Java, en Python, en PHP o en JS, pues veréis pues bueno más detalles de este operador. Además, detalles, como es un operador, por ejemplo, ya conoceréis de cualquier lenguaje pues que el símbolo más es un operador también. Por tanto, un operador pues no tiene por qué ser como lo pinto aquí de una función llama a, porque realmente no está llamando a. Pero bueno, vamos a ver poco a poco lo que nos dice este texto de la Wikipedia. Dice que en los lenguajes de programación C y C++, el operador unario, es decir, que recibe un operando sizeof, genera el tamaño de una variable o tipo de dato medido en el número del tamaño del char
storage unit, es decir, el tamaño que ocupa un char en la máquina requiere for the type, requerido por el tipo. Entonces, básicamente que te dice que si tú a SizeOf le indicas un elemento, variable, tipo de dato, lo que sea, pues te va a devolver el número de unidades de lo que ocupa un char en la máquina. Generalmente en las máquinas modernas es un byte, pero bueno, por tanto te dirá que para esa estructura, para esta variable, ocupa 10 bytes en memoria, por ejemplo. Por tanto, aquí dice, por consiguiente, la construcción SizeOf char se garantiza que siempre valga 1. Aunque no sea un byte de memoria, él te garantiza que SizeOf, el tamaño de un char, es 1. Bien, entonces dice, el número real de bits del tipo char está especificado en el preprocesador, en la macro del preprocesador charbit, que está definido en estándar que en el encabezado limits.h. Este limits.h lo vamos a ver para más límites en realidad, porque hay más límites y posiblemente pues lo consultaremos alguna vez más. Entonces pues aquí te define el tamaño pues de un char, de lo que ocupa en bits en la Mac, en lo que va a ocupar en memoria. Y aquí dice, en la mayoría de sistemas modernos esta cantidad equivale a 8 bits y el resultado de SizeOf es un sin signo, un integral type, que al final es un entero sin signo, que normalmente se denota por size_t, y este tipo de dato también está definido en otro header, en otro encabezado. Bien, por tanto el operador SizeOf tiene un único operando, aquí lo tenemos, que puede ser tanto una variable como un casteo o un tipo de datos. Básicamente un casteo o un forzado tipado es por este paréntesis. Normalmente no es necesario poner paréntesis cuando se utilizan variables, pero cuando se utilizan expresiones o tipos hay que ponerlo entre paréntesis. Por tanto, para que tenga o por consonancia con todo el código, yo suelo poner SizeOf siempre con el operando entre paréntesis, aunque para algunos casos no es necesario, pero bueno. Y aquí dice un casteo o un forzado sobre un tipo de datos que se debe meter. Básicamente un cache lo que es un tipo de datos que se mete entre paréntesis. Además, los tipos de datos no tienen por qué ser simplemente tipos primitivos como int, char o lo que sea. Aquí ves, como integer o tipos flotantes, números flotantes, que también pueden ser tipos como punteros, tipos de datos compuestos, comunes, structs, básicamente cualquier tipo. Por tanto, tú le metes al final una variable que tendrá un tipo que puede ser muy complejo y él te va a devolver pues la memoria que ocupa ese elemento. Bien, esa es la explicación teórica y muy sencilla, y la primera explicación sobre SizeOf. Realmente no es muy relevante este operador. Nos sirve, pues bueno, para temas de memoria cuando reservemos sobre todo memoria dinámica, y sí que nos va a ser especialmente útil, pero sin más hay que saberlo, hay que conocerlo, y bueno, pues ya sobre todo porque ahora no nos va a ser muy útil, pero sí, en el futuro va a ser útil, bueno, es bueno conocerlo. Bien, entonces, para el tema de las transparencias hemos terminado. Si tenéis preguntas, naturalmente estoy encantado de responderos. Podéis encontrarme en tutorialsnet.net y también a través de mi correo manuel@tutorialsnet.net. Y a continuación pues vamos a ver algún ejemplo en código C. Voy a quitar esto de aquí y en el capítulo 3 vamos a generar un nuevo fichero que le vamos a llamar, pues por ejemplo, tipos de datos.c. Entonces vamos a poner aquí un header. Y por ejemplo vamos a llamar esto es tipos de datos, y el fichero tipos de datos ejemplifica los tipos de datos, por ejemplo. Entonces vamos ya también a crear una función main, esto no, main, y vamos por ejemplo a hacer diferentes cosas. Bueno, lo primero, habíamos visto el tipo booleano. Vamos a ver, pues por ejemplo, el tipo de los días de la semana. Hemos visto de los meses, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, num, días, semana t, y entre llaves, por ejemplo, lunes, podéis empezar el domingo como queráis, como sea en vuestra zona. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Como veis, no pongo tildes en miércoles, porque es un carácter no soportado
y por tanto pues tendemos a no escribir ni siquiera en los comentarios tildes en español, y normalmente pues yo suelo programar en inglés, pero bueno, es otro tema. Entonces tenemos esos tipos de este enumerado que define el tipo día, semana t, que es un enumerado y que tiene estos valores. Entonces, por ejemplo, printf porcentaje de, como string porcentaje de /n, y vamos a poner primero lunes y vamos a mostrar los días de la semana de esta manera. Lunes, y va a ser lunes, y aquí punto y coma. Además, vamos a ver aquí qué nos dice. ¿Por qué no he incluido el header, el include stdio? Por tanto, ponemos esto y hacemos un include stdio.h. Bien, tenemos ahora ya no nos da ningún warning y vamos a escribir todos los días de la semana. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sí, correcto. Bien. Vamos a ponerlo así. Martes, miércoles. Bueno, en realidad, como texto en código y en pantalla, ahora que tengo la codificación, se va a ver bien. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora copiamos esto. Bueno, esto no, perdón. Esto. Claro, ahora aquí la variable. El dato del enumerado miércoles con tilde no existía. Entonces lo ponemos sin esa tilde. Sábado también lo mismo. Ocurrirá, sábado y domingo. Y lo ponemos aquí. Entonces compilamos, ejecutamos con F5. Y como veis en pantalla sale que el lunes es 0. Martes es 1, miércoles es 2, jueves es 3, viernes 4, sábado 5, domingo 6. Entonces, bueno, vamos aquí a comentar valores de un enumerado. Aquí, una declaración de un tipo enumerado. Y vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, el que vimos antes, vamos a definir un tipo de dato para usuario. Por ejemplo, ahora hacemos un typedef de días, semana, t, y ahora le queremos llamar pues días, semana, 2t. Al final tenemos, días, semana, a ver aquí qué nos dice. Typedef enum, que es el enumerado, que este es el enumerado que existe, y le decimos que es este. Ahora, por ejemplo, yo aquí hago un casteo a este tipo y va a funcionar perfectamente porque es el mismo tipo de datos. Yo ahora le he dado otro nombre, pero al final es el mismo tipo de datos. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como veis, viernes se muestra 4 perfectamente. Pero bueno, esto es una tontería y realmente sin tener variables y nada, esto pues se entiende un poco regular. Pero ya veréis que en los próximos vídeos vamos a ir entendiendo todo muy bien. Vamos a definir otro tipo de datos. Bueno, vamos a poner aquí, disculpad. Espera. Tipos de usuario, por ejemplo. Y por ejemplo, el int edad-c. Y vamos a hacer ahora, typedef. Y vamos a hacer ahora, como veis, estas declaraciones y definiciones de tipos, que en realidad son aquí declaro el tipo día, semana t, que tiene estos valores. Aquí declaro este nuevo tipo que es este, al final, y que este nuevo tipo mío pues lo declaro de tipo entero. Al final digo que un entero es un edad-t. Y esto luego fuera de la función main. Ya veremos más adelante porque lo colocamos aquí. De momento quedas con la idea de que debe estar fuera de esto e idealmente también debajo de los include. Por tanto, haremos declaraciones de tipos, que esto no lo he dicho antes, debajo de las palabras reservadas de include y en definitiva de directivas de preprocesador. Y luego, pues, encima de las funciones y en este caso, pues del main. Bien. Ya veremos más bien el ámbito de ciertos elementos y ya pues comprenderemos mejor esto. A continuación, tenemos el edad-t. Entonces vamos a hacer espera.
importancia de la declaración de tipos. Bueno, en realidad esto no es que sea muy relevante porque al final siempre vamos a trabajar pues bueno, con variables que soporten todo, pero bueno, printf directamente, disculpad, porcentaje de y le metemos el dato edad t y le metemos el 17 y ahora vamos a ver el ejemplo que teníamos antes. Entonces aquí en lugar de poner 500, por ejemplo, pues vamos a ponerle menos 127. Bien, entonces disculpad, vale, esto así, vamos a ejecutar esto y como veis aquí, bueno, se mostraba todo lo anterior, aquí 17, aquí menos 127 porque 127 está en el rango de, bueno, naturalmente porque es int, pero le voy a poner char y aquí, disculpad, ponemos el menos 127, que sí, bueno, podemos hacerlo así, disculpad, un segundín. Bien. Y bueno, se sigue mostrando bien. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí pongo menos 128? Pues que todavía sigue mostrando porque iba el rango desde menos 128 a 127. Por tanto, vamos a poner aquí menos 129. Disculpad, lo ejecutamos. Y como veis ahora se muestra 127. ¿Por qué aquí ahora aparece un número positivo? Si yo estoy poniendo menos 129. ¿Tendrá alguna relación? Pues bueno, deberíais consultarlo y ver por qué está devolviendo ese dato. Bien, y por último, pues por ejemplo, vamos a hacer un printf, disculpad, printf de disculpad, porcentaje de, vamos a hacer pues por ejemplo un size of del tipo días, semana, 2t, por ejemplo. Hacemos F5, bueno, aquí voy a poner aquí uso simple de size of F5 y como veis pues nos está devolviendo 4 bytes, que es lo que ocupa pues este tipo. Este tipo está ocupando 4 bytes en memoria. Realmente no es irrelevante, pero bueno, es para que veáis un uso de sizeof. Comprobamos ahora el tipo char. Si recordáis, nos garantizaban, consecuentemente, nos garantizaban que esta construcción nos iba a devolver siempre 1. Damos F5 y aquí nos está devolviendo 1, pero garantiza que para cualquier máquina y cualquier compilador va a devolver siempre 1. Si recordáis, en nuestras transparencias el int equivalía a 2 bytes. Y aquí tenemos que también decía que además de 2 bytes podría equivaler a una palabra, que son 4 bytes. Si nos vamos, disculpad un segundo, a la transparencia donde hablábamos del tamaño de los tipos de datos, aquí como veis 2 bytes o una palabra, que una palabra son 4 bytes. Por tanto aquí, como veis en el compilador y en la máquina de 64 bits que yo estoy utilizando, devuelve que son 4 bytes un int. Vamos a probar ahora por ejemplo con un float. Damos F5 y también indica que son 4. Probemos ahora por tanto con un double. Probamos y como veis nos devuelve que son 8. ¿Qué pasa si yo aquí coloco un long double? Pues como veis nos indica que está utilizando 12 bytes en memoria, concretamente pues en la pila, que ya veremos más ese concepto. Está utilizando 12 bytes para almacenar un elemento de tipo long double. Bien, veamos ahora, por tanto, por ejemplo, que nos devolvería pues con sábado. Le metemos ese dato ahí, le damos F5 y vemos que sigue ocupando 4 bytes. ¿Por qué? Porque almacena al final es un entero, que en realidad como va de 0 en adelante, pues van a ser números sin signo, pero bueno, aquí decide utilizar 4 bytes. Realmente el tamaño en bytes nos es de momento y casi siempre nos va a ser relevante, pero bueno, vemos diferentes ejemplos de sizeof. Nos va a ser especialmente relevante
sizeOf va a ser relevante cuando reservemos memoria en tiempo de ejecución. Por ejemplo, no queremos ahora reservar toda la memoria porque no sabemos la que vamos a necesitar. Ya veremos más adelante por qué y diferentes motivos. Bueno, aquí voy a quitar la tilde. Y por ejemplo, imaginemos que yo quiero reservar, pues bueno, aquí memoria. Entonces, memoria reservada, voy a querer reservar NBytes. Claro, yo si no me conozco el tipo de mi dato, pues no sé cuánto tengo que reservar. Entonces quiero reservar, que ya veremos concretamente esto cómo se va a hacer, pues quiero reservar sizeOf bytes de mi dato. Pero ¿qué pasa? Que yo realmente es que tengo que reservar 10 elementos. Por tanto, pues podemos hacer sizeOf de dato por 10. Realmente no conocemos el tamaño de dato, ni nos importa, pero queremos que pues directamente la operación, realmente el operador sizeOf calcula ese tamaño y si lo multiplicamos por 10 nos devuelve, pues realmente luego nos va a devolver un puntero, una dirección de memoria que nos va a dar 10 posiciones para meter 10 datos de este tipo. Bien, esto todavía pues es muy complejo, pero ya lo iremos viendo poco a poco. Entonces voy a dejar comentado esto, voy a guardar esto y bueno, aquí tenéis pues una serie de ejemplos de tipos. Tipos de usuario. Bueno, el tipo de datos enumerado, que lo declaramos de esta manera, en un nombre del tipo enumerado, elementos entre llaves. Luego, tipo de datos por usuario, palabra reservada typedef. El tipo que ya exista, en este caso, pues será un numerado que hemos definido. Aquí el char es un tipo básico. Y a continuación, el nombre que le queremos dar al tipo. Con estructuras tendremos alguna diferencia leve de sintaxis para definir un tipo, pero bueno, para declarar o para definir un tipo de usuario con estructuras complejas va a ser un pelín diferente, pero al final, pues bueno, la idea va a ser la misma, tener un tipo de dato definido por el usuario. Y bueno, aquí los ejemplos, pues bueno, mostrando los datos, viendo, pues bueno, los valores enumerados que se representan luego en C por números, son al final constantes en definitiva, numéricas. Luego aquí hemos visto pues el rango de los tipos de datos que soporta. Aquí hemos visto que representan al menos 129 como un tipo de dato char. En pantalla se mostraba un 127. Está de vuestra mano ver por qué, buscar por qué. Y luego el operador sizeOf pues que nos devolvía el número de bytes para diferentes elementos, ya sea un elemento de un tipo enumerado, un tipo casteándolo, que en definitiva nosotros utilizamos para todo, y en definitiva pues también va a poder soportar pues variables y constantes que definamos en un futuro, y en definitiva pues bueno, también punteros, etcétera. Entonces eso es todo por este vídeo de tipos y continuamos el curso en próximos vídeos y el siguiente nos tocará ya constantes. Eso es todo y hasta la próxima.